Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Y bueno, no sé si me conocen, yo soy Manuel Tau, soy doctor en Ciencias Sociales y me dedico a la filosofía judía o el pensamiento judío, soy investigador de CONICET en estos temas, en algunos temas de los que hoy voy a hablar. Pero bueno, cuando hablamos sobre la posibilidad de hacer esta charla, yo le planteé a Enrique la posibilidad de hablar sobre el Jerem bíblico. El Jerem bíblico, que es un dispositivo, una práctica, un instituto del que voy a tratar de decir algunas palabras hoy. Armé una conferencia que se llama El Jerem bíblico, Antigüedad, Antisemitismo y Modernidad, como para pensar estas cuestiones. Y bueno, voy leyendo y voy trabajando estos conceptos y me imagino que quizá después tengamos un espacio para poder dialogar. Básicamente lo que yo quiero hacer acá hoy es construir una arqueología de este instituto o práctica del derecho bíblico y por otro lado ver cuáles son sus implicancias en la modernidad. ¿Sí? Creo que en ese sentido me dedico específicamente a la teología política judía o a tratar de construir una teología política judía. Digamos, creo que hay una relación entre lo teológico, lo político y también lo filosófico. Creo que esa relación es bastante fundamental para entender la constitución de nuestro mundo moderno, ¿sí? Sobre todo del Estado-Nación y el mundo moderno. Y creo que pensar determinadas características y cuestiones a través del Jerem nos va a permitir entender esas relaciones y esas vinculaciones, ¿sí? Tiene que ver, parte de lo que voy a hablar, bueno, de cómo surge este instituto y esta práctica y por qué la importancia dentro del judaísmo, pero también cómo se vincula con el tema de la Guerra Santa, ¿sí? Y qué pasó con la Guerra Santa para el pueblo judío, la deriva cristiana, que es muy importante, ya espero sorprenderlos con eso un poquito ya al final de esta charla, y también el uso intracomunitario, porque tiene que ver con una de las transformaciones más importantes de este dispositivo, y específicamente ahí el gran ejemplo que quizá conocen, o el más conocido, fue el edicto de excomunión o el Jerem Espinosa. ¿Sí? Básicamente la palabra Jerem es como aparece en el texto bíblico, también se traduce como anatema, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan ubicar de qué estamos hablando. También aparece como ban, ¿sí? De larga a n. Pero bueno, voy a partir diciendo que la complejidad justamente en el análisis del Jerem bíblico viene dada justamente por la multiplicidad del uso de esta práctica o instituto del derecho bíblico. Es así que una primera clasificación general nos va a permitir introducir a su análisis y observar luego la particularidad que su uso hace a la consagración del tiempo judío y del espacio, ¿sí? Que es una de las problemáticas particulares y es también otro de los temas con los que me voy a meter un poquito, que es distinguir, ¿sí? La cuestión mesiánica, ¿sí? De la cuestión de el Jerem y cuál es la diferencia entre cómo se piensa el presente y cómo se piensa el futuro, ¿sí? para el tiempo judío. El Jerem, ante todo, es aquello que se encuentra consagrado a Dios, ¿sí? Algo agradable a Él e irrevocablemente destinado en una u otra manera al culto. Ese es el caso de los versículos que van a aparecer en el libro de Levítico, como también de Números o del profeta Ezequiel. Son las cosas ofrecidas a Dios, pero que en el acto de la consagración no pueden ni redimirse por el oferente ni venderse por los sacerdotes, ya que son objetos mucho más que sagrados, sumamente sagrados, ¿sí? Cuando aparece esto, en el texto bíblico aparece la palabra Kodesh, Kodashim, o sea, sumamente sagrado, la repetición de lo sagrado. Kadosh en hebreo es santo y sagrado, ¿sí? Se comparte la misma palabra, no hay una distinción, eso ya lo trabajé hace tiempo en otro texto, y justamente cuando aparece el uso de esta cuestión, aparece esto, ¿no? La indicación doble, que es doblemente sagrado. Y por eso se llama a estos objetos Jerem. Un primer elemento fundamental para este análisis es la relación que aparece entre aquello que es un Jerem con lo sagrado
por lo que muchas veces los nombres aparecen de forma intercambiable, siempre manteniendo el fundamento del jerem, o sea, la consagración a Dios. Según la lectura de uno de los grandes especialistas de estos temas, que es del siglo XIX, un libro de finales del siglo XIX, 1894, que se llama Robertson Smith, ¿sí? El libro se llama Lecturas sobre la religión de los semitas. El jerem es una forma de devoción a la deidad que puede ser entendido como consagración o como devoción, pero que sin embargo siempre contiene la destrucción final de las cosas. ¿Sí? Justamente, en relación a la lectura de Robertson Smith, la segunda forma de entender la función del jerem es la de aquello ofrecido a Dios como holocausto o sacrificio y que constituye una abominación para él y objeto de su ira y en consecuencia es condenado a la destrucción. ¿Sí? Este es tal vez el sentido más extendido que se conoce del uso del jerem bíblico y que se encuentra en su práctica en los libros del Éxodo y Deuteronomio, como también en diferentes profetas. El elemento que se extiende de su uso a lo largo de los diferentes versículos bíblicos es la idea común del jerem entendido como reserva o separación, ya que el jerem es algo agradable a Dios, que a Él se consagra, se reserva, o es algo abominable a Dios, que se destruye, se aparta, haciendo imposible su uso. ¿Sí? Empezamos a encontrar, cuando hacemos el análisis bíblico, las dos visiones. ¿Sí? Por un lado, algo que es agradable a Dios, por lo cual el hombre no lo puede usar, pero por otro lado, algo abominable a Dios, por lo cual hay que destruirlo. ¿Sí? O sea, hay que consagrarlo al nombrar lo que era consagrado y después se lo destruye. Sin embargo, tomando como referencia también el resto de las lenguas semitas, se le agrega a esta conclusión el hecho de que el jerem se vincula con el significado del verbo árabe hrm, ¿sí? Sería algo así como HRM para nosotros, y es la idea de prohibir como sustraer o reservar su uso. ¿Sí? Por lo que el jerem bíblico, en su sentido más primitivo, debe ser entendido de esa manera, como prohibición o reserva. De esta doble idea de prohibición y reserva, de esta doble idea de prohibición y reserva derivó la otra tan general de destrucción y exterminio. El objeto, que por su condición de impuro es prohibido y sustraído del uso de los hombres, queda por esto mismo condenado al aislamiento, a una especie de muerte social. ¿Sí? Y si quiere evitarse aún la posibilidad de ser contaminado por él, se irá hasta su destrucción y aniquilamiento. Por otra parte, como tal objeto es abominable a los ojos de Dios, natural es que se ha hecho blanco de la ira divina y por esta nueva razón está ya de suyo condenado al exterminio. Es interesante hasta acá, que han venido otros invitados que quizá han hablado del tema, pero si no, lo voy a introducir en este momento, que el jerem bíblico también se asemeja a lo que es el uso del homo sacer romano, ¿sí? El homo sacer o homo sacer romano, del derecho romano antiguo, que se puso bastante en boga desde finales de los 80 a través de los trabajos de Joshua Agamben, ¿sí? Que han sido leídos y traducidos a nuestro país. Ustedes piensan, como para hacer una comparación, esta es una línea de investigación muy interesante, que el homo sacer era una pena, un castigo por el cual se consagraba a un hombre a los dioses infernales. ¿Sí? Entonces, cuando se consagraba este castigo, que era alguien, se lo declaraba homo sacer, se lo sacaba del reino de la tierra, pero no se lo sacrificaba. ¿Sí? O sea, estaba en un lugar intermedio, ¿sí? Como en un limbo, por lo cual cualquiera podía matarlo y al matarlo no cumplía, digamos, no se lo juzgaba. Porque si esa persona era un homo sacer, ya estaba arrancado del reino de la tierra, digamos, pero no se lo podía matar, o sea, no se lo sacrificaba, no se lo ejecutaba, sino que el castigo era transformarlo en un homo sacer. ¿Sí? En ese sentido, justamente cualquiera que lo mate, ¿sí? No iba a ser juzgado. Pero sí, esto es interesante, si lo tocaban sin matarlo, quedabas contaminado, por lo cual también tenías que ser desterrado, ¿sí? De la sociedad. Algo muy parecido, vamos a ver qué pasa en el texto bíblico con el jerem. En mi primer libro sobre estos temas, La modernidad atravesada, también lo vinculé justamente con la marca de Caín,
¿sí? El castigo de Caín, ¿sí? Que eso es también otra deriva, o sea, de qué manera el Homo sacer se relaciona justamente con el castigo a Caín, ¿sí? Pero desde lo que sería el pensamiento judío. Ahora bien, desde esta concepción, el jerem pasa a tener un lugar fundamental en la constitución del pueblo de Israel, tanto como concepto, como práctica y como uso. Se constituye como funcional al uso del pueblo, tanto en un sentido militar, ¿sí? Sentido guerrero, podríamos decir, un sentido de como el pueblo consagrado a la guerra, que aparece en el texto bíblico, como en su sentido sacerdotal, desde el deseo de Dios que todo su pueblo sea un pueblo de sacerdotes, como dice en el texto bíblico. Y al mismo tiempo refuerza la correlación entre Dios y el hombre, ¿sí? Uno de los, tal vez el tema que está de fondo en todos mis trabajos y lo que más me interesa siempre es la relación entre lo divino y lo mundano, ¿sí? Y por eso me he dedicado a investigar el mesianismo, dentro del mesianismo la cuestión del jerem bíblico, hoy en día trabajo sobre los ángeles en el judaísmo, ¿sí? No los ángeles de Charlie, sino los ángeles dentro de lo que podríamos llamar la teología judía, justamente porque me interesa todo lo que hace a la vinculación entre el mundo de lo divino o el universo de la divinidad y el universo de los hombres. Ahora bien, todo esto lleva a ver cómo el jerem se distinguirá en dos formas vinculadas directamente a sus usos. Por un lado, la de sustracción y reserva, ¿sí? O sea, por un lado la de sustracción y por otro lado la de reserva. Esto es lo que yo he llamado el jerem de guerra, ¿sí? Y el jerem sacerdotal. Pero la importancia del jerem será mayor aún, ya que no solo se halla en intersección entre estas dos formas en las que se concibe al pueblo, sino que en ello mismo, en su consecuencia, se transforma en un elemento fundamental. Lleva a la acción del uso los caracteres propios del pueblo de Israel, ¿sí? En el texto bíblico. Tanto el sentido político nacional, de forma militar frente a la conquista de la tierra, ¿sí? Todo el relato del éxodo, ¿sí? Y la búsqueda de llegar a un lugar, a una tierra prometida, como también en el sentido sacerdotal, consagrando a Dios aquello que jerem como forma de holocausto, ¿sí? O sea, lo principal acá es que tiene dos sentidos, ¿sí? Uno que tiene que ver con un sentido de construcción, ¿sí? De un espacio, ¿sí? Y cómo consagrar ese espacio, ¿sí? Y luchar con determinados enemigos, y por el otro lado tiene que ver con algo que podríamos decir más sacerdotal, que tiene que ver con de qué forma consagrar, ¿sí? Al pueblo. Y al mismo tiempo constituye un vínculo entre el elemento exílico, ¿sí? Como esperanza y promesa, y el mesianismo, como la realización de la restitución del pueblo de Israel y la vuelta de los dispersos, ¿sí? En ese sentido, el jerem o el uso del jerem a nivel, digamos, vinculado a la guerra, ¿sí? a construir un espacio, va a ser la razón de fondo de las guerras santas, ¿sí? De lo que se llama guerra santa dentro del judaísmo, librar por el pueblo de Israel en tiempos exílicos hasta que, ¿sí? El rabinismo, ¿sí? Todo el movimiento rabínico desde específicamente la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70, reforme el peso teológico político de este instituto del derecho como consecuencia justamente de las derrotas y de la destrucción de los dos templos, ¿sí? En algún punto, o sea, dejan de estar libradas estas guerras santas. ¿Qué era una guerra santa? ¿Sí? Básicamente es una guerra que Dios decía hay que, o por, digamos, mensaje divino, ¿sí? O por una forma de inspiración divina, había que destruir determinados pueblos. Justamente esto, después de la llegada en el texto bíblico a la tierra y después la dispersión y las diferentes épocas exílicas, va a terminar justamente de desaparecer, ¿sí? Porque la realidad histórica mostraba las derrotas frente a los triunfos, ¿sí? Por lo cual hubo una transformación también de este dispositivo, ¿sí? Para que deje de ser el sentido de llevar adelante guerras santas, ¿sí? O guerras justificadas en la santidad que terminaban en consecuencia de la derrota y de la dispersión, ¿sí? El jerem entonces cumple un papel importante en las leyes de la guerra que le fueron dadas a Moisés por Dios y al resto del pueblo. Estas leyes se dividen en aquellas sobre la selección de los hombres para la guerra, si ustedes van al texto bíblico los van a ver, sobre la forma como se hará la guerra y las cosas que se tienen que
porque estas leyes, sin embargo, a través del uso del jerem, se van modificando frente a las ciudades que Dios da por heredad. Justamente, no todas las ciudades tienen que ser destruidas, no todos los pueblos tienen que ser destruidos, sino algunos específicos. Otros aparecen justamente en el texto cómo se tiene que hacer la guerra. Lo primero que se tiene que hacer es pedir la paz o permitir el paso, ¿sí? También dice, bueno, qué árboles se pueden destruir, qué no, porque si vos destruís un árbol cuando estás sitiando un pueblo, después te quedás sin alimento, porque los árboles justamente te permiten alimentarte según sus frutos, por lo cual no todas las leyes de la guerra dentro del texto bíblico tienen que ver con la destrucción de los pueblos, sino justamente todo lo contrario. Pero hay algunos pueblos que sí tienen que ser destruidos. ¿Por qué? Porque el enemigo principal que aparece en el texto bíblico, cuando hablo del texto bíblico hablo de la Torá, o sea que hablo del Pentateuco, ¿sí? Como para que quede claro eso en este momento. Es la idolatría. ¿Sí? Todo aquel pueblo que pueda llevar, ¿sí?, al pueblo judío a la idolatría, ¿sí?, nosotros observamos en el texto bíblico que es o tiene que ser destruido, ¿sí? El gran enemigo es, uno podría decir en forma más simpática, el gran enemigo es el propio pueblo, ¿sí? Pero bueno, es algo que es siempre, ¿no? Por algo también tuvieron que estar en esa estadía en el desierto para hacer un recambio generacional y cambiar la mentalidad, digamos, esclava que traían de Egipto para entrar con una nueva mentalidad, ¿sí?, a la tierra de Canaán. Pero, además de que el gran enemigo siempre es uno mismo y es el pueblo, el gran enemigo, digamos, como otro, es la idolatría, ¿sí? Entonces, frente a esas ciudades que hay que destruir, y esos pueblos que hay que destruir, no va a quedar persona con vida, se destruirán los pueblos que la habitan para que ellos no enseñen las prácticas horrendas que hacen en honor a sus ídolos, dice el texto bíblico, provocando que el pueblo transgreda la palabra de Dios, ¿sí? Esto aparece bien en el libro del Deuteronomio, ¿sí? Ahora, me gustaría que examinemos las dos formas en las que se expresa el jerem en el Deuteronomio. En primer lugar, les voy a leer dos citas bíblicas para poder entenderla. La primera es del Deuteronomio 7, ¿sí?, diferentes pasajes dentro del Deuteronomio 7, dice, cuando el tetragrama, le voy a decir Dios, ¿sí?, para que quede claro, cuando Dios tu Dios te haga entrar a la tierra a la que te diriges para poseerla, expulsará muchos pueblos de tu presencia, el hitita, el girgashita, el emorita, al canaanita, al prisita, al jivita y al yebusita, 7 pueblos más numerosos y más poderosos que tú. Cuando te entregue Dios tu Dios derrotados, deberás destruirlos con jerem a ellos. No hagas con ellos alianzas ni los tengas en estima. Y sabe que Dios tu Dios, que Él es Dios, Dios fiel, que cumple el pacto y bondad para quienes lo aman y cumplen sus preceptos por 1000 generaciones. Y quienes lo odian, les da la recompensa en su presencia misma para destruirlos. No se demora con su enemigo, le da su merecido en su cara, como consecuencia de que obedezcan estas leyes o juicios y los cuiden y los cumplan. Dios tu Dios cumplirá con vos el pacto y bondad que jurará a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, ¿sí? Todo un pacto intercultural. Todo. Es maravilla. Sí. O sea, mientras me hables está bien, si no... No, mientras cumplan mis preceptos. Sí, mientras cumplan mis preceptos, ¿no? Pero de estos enemigos específicos, porque aparecen otros donde dicen, bueno, hacé la paz, pasá, pedí pasar, pero a estos, sí, ni perdón, ni justicia. En este primer pasaje bíblico, entonces se observa ambos sentidos del jerem. Por un lado, el uso del dispositivo bíblico en la destrucción de aquellas naciones que no solo ocupan la tierra que Dios dio en herencia a su pueblo, sino, justamente aquí uno de los fundamentos del uso del jerem de guerra, de pueblos que por sus prácticas pueden llevar a los hijos de Israel a la idolatría y a violar los preceptos divinos. El jerem que no solo destruye, sino que también preserva al pueblo de arremeter contra el valor fundamental que hace a sí mismo, justamente el monoteísmo y la unicidad y la unidad de Dios y el cuidado de sus preceptos. A través del uso del jerem, aquellos pueblos deben ser consagrados a Dios y así destruidos. Esa es la relación entre el jerem y aquello que al ser consagrado por Dios es sagrado.
Porque al mismo tiempo, justamente lo que les leí, el pasaje del Deuteronomio 7, muestra cómo la práctica de la destrucción por idolatría se vincula con la bendición que Dios le dará al pueblo al cumplir y preservar sus preceptos. Pues dice, bueno, si vos los destruís, ¿sí?, yo te prometo cuidarte, ¿sí?, y también diciendo, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, ¿sí? O sea, bendecirá al pueblo multiplicándolo y lo amará como lo hizo con el pueblo, con sus padres. Ahora vamos a un segundo pasaje, que es de Deuteronomio 20, ¿sí? Dice, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que tú, no temas a ellos, porque Dios tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Solo a las ciudades de los pueblos esos que Dios tu Dios te dio a vos en herencia, no dejarás ninguna alma, con Jerem los destruirás por completo. El hitita, el emorita, el canaíta, el pisita, el jibita y el jebusita. Haz con ellos tal como te ordenara Dios tu Dios, para que no les enseñen a ustedes las prácticas horrendas que hacen en honor a sus ídolos, provocando que transgredan a Dios, Dios de ustedes, ¿sí? Acá lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, aunque Dios te va a acompañar en las batallas, ¿sí? Estamos en tiempos del desierto, digamos, del texto bíblico, Dios está junto a vos, ¿sí? Pero a los que tenés que destruir son a estos pueblos que tienen prácticas horrendas, o sea, prácticas idólatras. El segundo pasaje justamente se vuelve fundamental. Ahí se desarrollan las leyes de la guerra y nuevamente se destruirán aquellas naciones que atenten contra la figura divina y su ley. Ese Dios que sacó al pueblo de Egipto y lo liberó de la esclavitud es el Dios que defiende al pueblo frente a los pueblos que se oponen a su paso y los destruye a través del Jerem por profesar la idolatría. En una primera aproximación se observa que el uso de este instituto bíblico se relaciona con el presente y con habitar la tierra que Dios ha dado a su pueblo en heredad. De ahí la lógica de las leyes para la guerra y la posibilidad de ofrecer primero la paz, pero también la determinación de destruir a los pueblos idólatras a través del uso del Jerem, lo que muestra la funcionalidad de la norma jurídica. Como señalan los exégetas, el capítulo 7, ¿sí?, del primer pasaje del libro de Deuteronomio se relaciona con el libro del profeta Isaías, en el que se desarrolla y declara la profecía del final del exilio y la grandeza de Dios y su gobierno sobre el universo. ¿Sí? Ya cuando hablo de los libros de los profetas, ya salimos del Pentateuco y estamos hablando de la Biblia judía, ¿sí? O sea, de lo que se conoce como el Tanaj, que está compuesto, digamos, por el Pentateuco, ¿sí?, que son los libros de Moisés, ¿sí?, por los profetas, ¿sí?, los Nebim, y por los Ketubim, que son los escritos, ¿sí? Todo ese corpus es lo que ha quedado como la Biblia judía o el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, estábamos justamente en el libro de Isaías. Se ve de qué manera el uso del Jerem, que le prohíbe al pueblo de Israel hacer contacto con determinados pueblos idólatras y destruirlos, se vincula con el ideal mesiánico que establece en el futuro la restauración de Israel y la reunión de los dispersos por el exilio, ¿sí? En esto, como hacer una pequeña aclaración para tener en cuenta que el problema mesiánico dentro del judaísmo es bastante amplio, ¿sí?, y no es uno. Hay diferentes corrientes dentro del mesianismo judío, ¿sí? Todas tienen que ver con la misma idea y se basan en algún punto en el texto del Éxodo, ¿sí? Sobre todo no aparecen menciones específicas a lo mesiánico dentro del Pentateuco, ¿sí? Van a aparecer ya con los profetas, ¿sí? Y hay una inspiración justamente en esta idea de se sale de un momento de esclavitud y opresión y se llega a un lugar que vendría a ser la tierra prometida. Esa misma, digamos, dinámica es la que se aplica después en una construcción de un tiempo futuro y mesiánico, ¿sí? Y en ese sentido también el mesianismo judío carga con un sentido de universalidad, ¿sí? Porque ese tiempo mesiánico no es solo para el pueblo judío, sino para todos los pueblos a donde llegue su paz. En ese sentido, uno de los pensadores judíos tal vez más importantes y bisagras entre el siglo XIX y el siglo XX, que fue Hermann Cohen, dice que la idea de la historia, ¿sí?, es una idea creada por los profetas. Justamente la idea de que hay un origen, ¿sí?, y hay un punto de llegada y hay una linealidad, ¿sí?, en lo que se atraviesa justamente
la historia y el tiempo, ¿sí? Partimos de un lugar para llegar a otro. Esa idea aparece fuertemente con los profetas. Hermann Gödel dice que es creada, digamos, por los profetas, esa idea de historia, frente a lo que es la historia para el mundo griego, ¿sí? y otra cultura. Entonces, es interesante pensar también esta dinámica, cómo funciona. Lo que van a decir los profetas es que, por eso les decía que el mesianismo tiene diferentes aristas. Algunas es que Dios mismo el que va a intervenir de vuelta en la historia para traer el tiempo mesiánico. Otras, dentro de los profetas, van a decir que va a venir una persona, ¿sí? El Hijo de Dios, ¿sí? A traer o librar las batallas finales. O sea, hay una línea más apocalíptica, hay una línea que tiene más que ver con la conservación. Hay un pasaje muy, como hablábamos del humor judío, los textos judíos ya clásicos lo tienen, y el corpus, que es el Talmud, ya lo dice, se dice: cuando todos los judíos cumplan, ¿sí? 2 Shabbat seguidos, va a llegar el Mesías, ¿sí? O sea, que tiene que ver con que hay que cumplir determinadas cuestiones que son los preceptos para acercarse o acercar a ese tiempo mesiánico. Para terminar este tema, dicho algo que vengo trabajando hace tiempo, en realidad podríamos decir que la historia del judaísmo es la historia de la negación del Mesías, ¿sí? Porque desde la aparición de Jesús Mesías hasta los Mesías que han aparecido durante, los falsos Mesías que no se han reconocido durante todo lo que es el mundo medieval, pasada la Edad Media, hasta tal vez uno muy conocido que pueden haber escuchado, que es Shabbatai Tzvi, ¿sí? Que es el gran falso Mesías del siglo XVII, XVI-XVII, ¿sí? Siempre se ha negado digamos que estos Mesías sean el verdadero Mesías, lo cual me ha llevado a pensar que justamente la historia del judaísmo es la historia de la negación del Mesías, y tiene un sentido porque es la historia de la negación del fin de la historia, ¿sí? Es la necesidad de que la historia continúe, ¿sí? Pero bueno, será para otra charla la cuestión mesiánica. Entonces, como les decía antes, ¿sí? Una de las fuentes, o sea, Isaías marca justamente una de las fuentes del mesianismo político nacional. Es por eso que en Isaías 40 Dios reúne al pueblo y a las personas que han pecado, haciendo que Jerusalén sea nuevamente restablecida, y Jerusalén siempre aparece como la ciudad del derecho, ¿sí? Como el ejemplo de la ciudad del derecho. Entonces, una primera conclusión que podríamos tener es que para el pueblo judío el gerem bíblico es una práctica que sirve para hacer habitable la tierra en una temporalidad presente, ¿sí? El gerem bíblico es una práctica que sirve para hacer habitable la tierra en una temporalidad presente. Es un dispositivo que actúa sobre la dimensión temporal del presente, específicamente, ya que está marcado por el andar del exilio y la guerra contra los diferentes pueblos, pero también sobre la dimensión espacial de la tierra, ya que a través de su uso es que Dios dispone del lugar en donde el pueblo debe asentarse, ¿sí? El gerem, además de ser una práctica, tiene un valor teológico y ontológico al establecerse entre ambos polos. Si en el Éxodo el pueblo sale de Egipto en busca de la tierra que Dios le prometió, es a través del uso del gerem como sustracción, prohibición y reserva que, como en el ejemplo del primer capítulo del Deuteronomio, Dios recompensa al pueblo por destruir a aquellos que pueden hacerlos caer en la idolatría y desviarlos de las prácticas de los preceptos. Así se afirmará el elemento del restablecimiento y la redención de Israel en su tierra cuando en ella pueda restablecerse. Pero al mismo tiempo, el Éxodo simboliza también el inicio del exilio como parte de la constitución misma o propia del judaísmo, ¿sí? En el sentido antiguo y en el devenir moderno. Y el uso del gerem en la expulsión de los pueblos y la relación para ello de la guerra y sus leyes, justamente el segundo pasaje que les leí del Deuteronomio, se vincula con el ideal mesiánico del fin del exilio y el reconocimiento de todos los pueblos del reino universal de Dios. Y aquí se vuelve importante otro capítulo del mismo libro de la Torá, en donde el uso del gerem ya no se conecta directamente con el pacto, sino que refleja una idea religiosa diferente a la de la alianza, justamente la de santidad, una palabra que intenta conducir el sentido y el sentimiento de lo inexpresable, pero más fundamental naturaleza de lo divino,
¿sí? Y esto aparece en un ejemplo del Deuteronomio también 13, ¿sí? Que se los voy a leer. Dice: si en una de las ciudades que Dios tu Dios te da para residir, allí escuchas decir, surgieron hombres perversos que incitaron a los habitantes de tu ciudad diciendo vayamos y adoremos otros dioses, deberás averiguar, investigar e inquirir bien, y si es verdad y se comprueba que ese acto repugnante fue hecho en medio de ti, matarás indefectiblemente a los habitantes de la ciudad esa a espada en Jerem, lo destruirás por completo con todo lo que haya en ella, y a todos sus animales deberás matar a espada, y deberás juntar todos sus despojos en su plaza y quemar por completo toda la ciudad con sus despojos, en desagravio de Dios tu Dios, y la ciudad quedará reducida por siempre a ruinas, nunca podrá ser reconstruida. Y el texto bíblico es fascinante. Fascinante. La semana pasada tuvimos un jesuita, la semana pasada, la semana tuvimos un jesuita que nos contaba... Era más light. Nos contaba cómo un pueblo donde él había estado trabajando allá en el Amazonas. En principio todo el mundo tenía que tener más o menos la misma cantidad de bienes. Si alguno tenía algo más, lo mataban. Entre los jesuitas y los rabinos, los socialistas. No, se está grabando, no voy a decir. Stalin podría haber estado bastante de acuerdo con esa práctica. Bueno, y termina el pasaje diciendo: y no te lleves con tus manos nada del Jerem, así se calmará la ira de Dios y se compadecerá de ti y te hará prosperar como juró a tus padres. Si obedeces a Dios tu Dios todo lo que dice y cumples todos sus preceptos que yo te prescribo hoy para hacer lo que es recto a los ojos de Dios tu Dios. Es interesante, ahora en unos minutos vamos a ver eso, qué pasa cuando alguien agarra, ¿sí?, algo que estaba destinado a Jerem, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Quién carga con esa, digamos, con esa culpa? Entonces, en este pasaje vemos que al contrario del Jerem utilizado específicamente en contra de la idolatría, ahora no solo constituye aquel sentido, sino también una naturaleza dual, señalando aquello que es sumamente sagrado y, en el otro polo, en el sentido de aquello que es abominable ante Dios e incluso en la esfera del Jerem. Este primer elemento de lo sumamente sagrado es el que se encuentra retrotrayéndonos al libro del Levítico, cuando se señalan las tasaciones de las promesas consagradas a Dios, en donde Dios le dice justamente a Moisés que, y ahora les voy a leer este pasaje del Levítico, pero lo que queda claro es que también, justamente, acá entendemos que el Jerem, ya lo vimos, que puede ser declarado un pueblo, que hay que destruir el Jerem, pero también que si una persona o varias personas dentro del mismo pueblo, ¿sí?, proponen, ¿sí?, ir a la adoración de otros dioses, se los declara en Jerem y a consecuencia de eso hay que destruir, ¿sí?, todo ese pueblo, ¿sí?, o toda esa parte de ese pueblo. ¿Qué dice el texto del Levítico? Todo primogénito de los animales que dedicados a Dios por primogenitura no podrá ser consagrado por nadie, ya sea del ganado mayor o menor, pertenece a Dios. Pero cualquier propiedad que uno segregue con Jerem para Dios, de cualquiera de las pertenencias que posea de una persona, un animal o un campo, no podrá ser vendida ni redimida. Todo lo sagrado en Jerem es sumamente sagrado para Dios. Ningún ser humano en estado de Jerem podrá ser rescatado, pues ha de morir. ¿Sí? O sea, vemos que el Jerem puede ser declarado un animal también o una persona. ¿Sí? Y ahí nos empezamos a acercar al uso que va a tener en la modernidad el Jerem, ¿sí?, que ya empiezan a aparecer cuestiones en el texto bíblico. Justamente en las últimas batallas de Moisés, en las que Israel vence a Sihón, rey de Morita, y a Og, rey de Basán, ¿sí?, que aparecen en Deuteronomio 2 y 3, el Jerem y las guerras de Dios contra el caos son una medida para el establecimiento del orden, ¿sí? Nosotros hasta ahora habíamos visto que el Jerem era una forma de construir una espacialidad, ¿sí?, en la tierra. Y ahora vamos a ver que es una forma justamente de construir orden también. Es por eso que el uso que se le da al Jerem en estos capítulos bíblicos encaja perfectamente en un contexto así, en donde los israelitas tuvieron que apartar las fuerzas del caos para alcanzar el puerto seguro del mundo divino prometido, el lugar del orden prometido a Israel.
Este sentido es clave, ya que, más allá del sentido del uso del jerem en el contexto de las guerras de Dios y de su sentido como indisposición, por detrás de toda lectura que hagamos se halla la posibilidad de construir un orden para el establecimiento del pueblo en un territorio y para edificar las condiciones en las que se puedan desarrollar las leyes divinas. Es así que en la base de la lectura de los pasajes del Deuteronomio se aprecia que solo si Dios lo desea el jerem se pone en funcionamiento, y así se introduce la lectura del jerem expresando su valor metafísico como un arma contra el caos, ¿sí? Y esta sería una segunda conclusión. El jerem bíblico se transforma ahora en un dispositivo a través del cual Dios ejerce su poder soberano sobre el mundo, ejecutado por el pueblo de Israel en vistas de una lucha contra el caos o su posibilidad, generando en aquellos tiempos por los pueblos de prácticas idólatras, ¿sí? O sea, aparece como sinónimo de desorden lo idólatra, ¿sí? Y de desborde del cumplimiento de los preceptos y la palabra de Dios, y se busca a través del jerem establecer el orden para construir la vida del pueblo en la tierra de la promesa y con ello, ¿sí?, la supremacía de las leyes divinas. Entonces, frente a la idolatría y la violación de los preceptos, se produce esta relación cercana entre el jerem, el respeto de la naturaleza sagrada de lo divino y la garantía del orden del mundo. Por lo que ahora me gustaría sugerir que no es tan sencillo escindir el vínculo entre estas tres esferas ni aislar el jerem tan solo como un instituto del derecho hebreo bíblico que garantiza la muerte, ya que en este mismo vínculo se está buscando preservar el orden y la vida, ¿sí? Hay una ambigüedad en el jerem, o sea, y acá aparecen sus dificultades, ¿sí? En ese sentido, creo que a través de esto que estoy diciendo ahora voy a tratar de especificar, pero hay una ambigüedad propia y una ambigüedad que ha permitido las derivas del uso del jerem, ¿sí? O sea, no solo establece aquello que hay que destruir, sino ahora nos dice que a través del jerem hay que buscar el orden para preservar la vida. O sea, el mundo que debe ordenarse es este mundo, y esto es posible por medio del dispositivo del jerem y su relación directa con la divinidad y el hombre que lo ejecuta. No hay que perder de vista que aunque el elemento de destrucción aparezca siempre presente, se va constituyendo históricamente su transformación hacia una forma más cercana a su uso como separación, inviolabilidad y consagración. Es así que en el vínculo con los textos sacerdotales, ¿sí?, o proféticos, incluyendo Ezequiel, por ejemplo, el profeta Ezequiel, el jerem sacerdotal aparece de forma pacífica en el marco de culto, acomodando entre las minucias de las regulaciones del culto, ¿sí? El jerem, como término técnico en los escritos sacerdotales, va corriendo su significación, sin desatender por ello el lado negativo, ¿sí?, de lo profano a lo sagrado y desde ahí a lo sumamente sagrado. Algo justamente en el plano de esto último, de construir algo sumamente sagrado. Pero como podemos observar en el versículo que recién cité del Levítico, hay un elemento propio del jerem sacerdotal en la relación que se establece entre la consagración de la tierra y los animales, ¿sí? Se establece y refuerza el sentido presente en el que se establece un ahora. Lo que podríamos decir que esta es una de las características esenciales del uso y la práctica del jerem. Un mecanismo material para establecerse en la tierra, una forma de aparecer en el mundo. Un sentido y uso que se diferencia del sentido del uso que se le da a la oración, por ejemplo, o también el sentido del Shabbat, ¿sí?, el descanso del día viernes al sábado, justamente, porque mientras la oración para el judaísmo, ¿sí?, o el Shabbat son instrumentos y prácticas que intentan acercar o traer lo sagrado de la divinidad al pueblo, el jerem ubica, al contrario, al pueblo en el tiempo presente como mundo, ¿sí? O sea, acá aparece como una división. ¿Qué pasa? O sea, la práctica justamente es lo que es tener un día sagrado dentro de la semana, un día diferente a todos los días, que es el sentido del Shabbat. Justamente la búsqueda es acercar a través de la tefilá, o sea, a través de la oración, lo divino, ¿sí?, a lo mundano, ¿sí? Lo mismo ocurre con la idea mesiánica, ¿sí? Estamos tratando de traer lo divino a lo mundano. Sin embargo, el jerem aparece como algo diferente, sino que el jerem lo que hace es establecer al pueblo en el presente. Si existe justamente una triple relación entre tierra, hombre y Dios,
que es absolutamente esencial para la historia judía, podemos decir también que el Jerem se instala como parte del vínculo que une a los tres elementos de esta relación, ¿sí? Que une justamente el elemento de la tierra, del hombre y de Dios. Ya que ya no estamos frente a la relación que a través de la esperanza futura primero y el ideal mesiánico después se podrá establecer entre estos mismos elementos y la figura futura, ¿sí? O sea, una idea de futuro al que hay que llegar, sino que quedará entonces seguir indagando en este llamativo y ahora fundamental mecanismo que en definitiva constituye el nexo entre el presente y el futuro, entre el pueblo y la esperanza, entre la tierra dada por Dios y la tierra que se debe alcanzar. O sea, en síntesis, a través de la oración, la esperanza y la memoria del exilio vinculan el pasado, ¿sí?, con el futuro al que hay que llegar, ¿sí? Se vincula siempre el recuerdo de la salida de Egipto y de la historia, de la generación en generación, con la esperanza en llegar a un tiempo de paz entre los pueblos. Por otro lado, también tenemos que el Shabbat, ¿sí?, el instituto del Shabbat fundamentalmente, así como otras festividades, vinculan el futuro en el sentido de la presencia de Dios en el presente, ¿sí? O sea, nosotros tratamos de acercar lo divino a lo mundano. Pero el Jerem, por el contrario, se articula específicamente como un mecanismo que une pasado y presente, pasado y futuro al presente, con el objetivo de consagrar como de ordenar, ¿sí? O sea, a diferencia de otros elementos que aparecen en la tradición judía, el Jerem lo que hace es acercar tanto el pasado como el futuro al presente, ¿sí? En ese sentido, estaría bueno que haga un tipo de aclaración. La temporalidad. ¿Cómo se da la temporalidad dentro de la tradición judía? Bueno, la temporalidad está dada específicamente por la lectura bíblica, ¿sí? Es una temporalidad que cruza geométricamente dos, digamos, imágenes. Por un lado, una linealidad que va desde un inicio hacia un futuro para alcanzar, pero al mismo tiempo una circularidad que se va dando al mismo tiempo, ¿sí?, que está dada por el calendario judío, está marcado por los Hamim, o sea, por las celebraciones y por la lectura de la Torá, ¿sí? Como una cuestión cíclica dentro de esa linealidad, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, en algún punto, en verdad, el presente no existe, no solo para la tradición judía, sino para nosotros mismos, ¿sí? Todo el tiempo lo que digo ya se vuelve pasado y nosotros, sobre todo dentro del judaísmo, se trae ese pasado, ¿sí?, como algo contemporáneo. Lo que se suele decir es que, bueno, nosotros cumplimos los preceptos como se cumplían ya en el texto bíblico. Nosotros en determinadas celebraciones tenemos que pensar que somos aquellos mismos que salieron de la tierra de Egipto, ¿sí? O sea, hay todo un tema de que lo que Franz Rosenzweig llama de que somos constructores, ¿sí? O sea, nosotros todo el tiempo tenemos ese pasado como algo contemporáneo, ¿sí? Ahora, justamente lo que quiero tratar de mostrar es que el Jerem permite hacer un ancla en el presente, ¿sí? Y eso es muy difícil, ¿sí? Y eso es lo interesante de esta cuestión bíblica. ¿Estoy bien del tiempo? Bueno, genial, así que lo voy a decir quemando un poco más. Bueno, ahora bien, pareciera entonces que el Jerem sacerdotal es una adaptación posterior al Jerem de guerra, y por eso la conservación e institucionalización del Jerem visualizada en Levítico, ¿sí?, 27, que les leí, y la ecuación del Jerem en lo Kodesh Kadashim, o sea, lo sumamente sagrado, se une para mostrar una luz positiva en el que está muy involucrado el mantenimiento de la práctica diaria de la religión, y es así que la ecuación evidencia que el término Jerem fue preservado porque refleja una concepción central de la santidad de Dios. Las leyes de la guerra, ¿sí?, las que están en Deuteronomio 20, se relacionan con el Jerem y evidencian el sentido político nacional del pueblo de Israel a través del que se extiende una doble misión. Por un lado, una misión soberana y divina que intenta poner fin a la idolatría y a los otros dioses, y por otro lado, una misión soberana también del pueblo que intenta establecerse en la tierra que le fue dada por heredad. Para terminar, entonces, de reconstruir el desarrollo del Jerem en los textos de la Torá, ¿sí?, del Antiguo Testamento, hay que centrarse en un pasaje del libro de Números en el que se desarrolla un elemento que luego se repetirá en todas las lecturas del Jerem a lo largo del canon bíblico, y es la guerra contra Amalek, ¿sí?, que es algo bastante
bastante paradigmático dentro del texto bíblico. Dice así, esto es un pasaje de Números 21. Cuando el cananita rey de Arad, que vivía en el Negev, escuchó que Israel llegaba por el camino de Atarim, atacó a Israel y tomó cautivo de nosotros. Y le hizo una promesa Israel a Dios: si entregas ese pueblo a mi mano, haré Jerem de sus ciudades. Y escuchó Dios la voz de Israel y entregó a los cananitas y lo hicieron Jerem a ellos y a sus ciudades y llamaron a ese lugar Jormá. ¿Sí? Siempre termina parecido, ¿no? Cuando se dirige a algún pueblo el uso del Jerem. Sobre este pasaje bíblico podemos hacer dos señalamientos. En primer lugar, que la posibilidad de una promesa de Jerem de guerra hace plausible la idea de una promesa de un Jerem para tiempos de paz. ¿Sí? O sea, se promete un Jerem para después establecer la paz. Y en segundo lugar, que la Biblia, ¿sí? el texto del Antiguo Testamento, de la Torá, del Pentateuco, describe dos posibles caminos para iniciar el Jerem de guerra, ¿sí? Que hasta ahora no estaba dado. Uno como ordenado por la deidad, que es lo que habíamos visto hasta ahora, por Dios, y otro por la promesa del propio pueblo, ¿sí? Lo pide el propio pueblo, siempre que Dios haya decidido aceptarla. Ahora, una vez que Dios la ha aceptado, entonces la victoria está asegurada, ¿sí? Continuando justamente con esta lógica, hay un autor que es sumamente interesante, que escribe en francés, que se llama Christophe Bach, que tiene un gran trabajo que se llama La guerra y los ritos de guerra para el judaísmo del Segundo Templo. Va a explicar que el Jerem es un rito particular del judaísmo antiguo que se sitúa en el cruce entre la violencia guerrera y la violencia sacrificial. Y por eso mismo explica, es posible encontrar en el libro de Josué, ¿sí? Ya dentro de lo que es el Antiguo Testamento o la Biblia judía, el arquetipo narrativo del Jerem de guerra en el relato de la destrucción de Jericó, en la que es consagrada el Jerem, ¿sí? Y les voy a leer el pasaje de Josué. Les prometo que en un par de páginas más les leo pasajes bíblicos y paso al cristianismo, que también son interesantes. Dice así: sucedió en el día séptimo, se levantaron temprano al amanecer del día y marcharon a las ciudades y dieron vuelta de la misma manera 7 veces. ¿Sí? Solamente 7 veces alrededor de la ciudad. Solamente este día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Y sucedió a la séptima vez que los sacerdotes tocaron las trompetas y dijo Josué al pueblo: gritad, porque nos ha dado Dios la ciudad, y será la ciudad Jerem. Ella con todas las cosas que están para Dios, solamente Rahab, la ramera, vivirá. ¿Sí? Esta es la famosa historia de Rahab. Las prostitutas, o sea, dentro del texto bíblico son muy interesantes, ¿sí? Porque justamente siempre aparecen como resguardo y protección, ¿sí? del pueblo judío. Es muy interesante, hay mucho escrito sobre esto, ¿sí? O sea, de qué forma ¿sí? cumplen un rol tan importante dentro de la historia del pueblo judío. Entonces, Rahab era justamente una prostituta que había escondido en su casa los mensajeros, ¿sí? para que permitan ver qué pasaba dentro de la ciudad. Entonces dice: solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en su casa, porque escondió los mensajeros que enviamos. Pero consérvense ustedes del Jerem, que no toques ni tomes alguna cosa del Jerem, y hagan el campamento de Israel un Jerem y lo lleven allí, ¿sí? O sea, si vos tocas algo del Jerem, ¿sí? te lo llevás a donde vos estás. Y toda la plata y el oro y las cosas de bronce y de hierro son consagradas a Dios, al tesoro de Dios irá. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando el pueblo escuchó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con fuerza y el muro cayó, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y la tomaron. Y destruyeron en Jerem a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos, ¿sí? Menos la casa de Rahab y lo que estaban adentro. Lo que muestra el libro de Josué, quien conquista la tierra prometida, es que la creación era solo posible a través de la destrucción de Jericó, ¿sí? La ciudad amurallada. Y al igual que el relato de la creación, ¿sí? en el libro del Génesis, que aquí 7 veces giraron alrededor de la ciudad antes de hacerse con ella y hacerla Jerem, ¿sí? Recordemos que 7 días fue la creación también en el texto del Génesis de Bereshit. Fue la guerra sagrada por excelencia frente a la resistencia al nuevo orden del mundo prometido por Dios.
En este contexto de guerra, como creación de un nuevo orden del mundo, el gerem de guerra representa la destrucción de las fuerzas del caos que provoca el desorden en el mundo. El gerem de guerra funciona como parte entonces de un proceso de creación en el que se consagra el nuevo territorio a través de su destrucción para que el pueblo pueda habitar ahí, en un aquí y ahora. Vamos a ver entonces ahora que el gerem funciona como un principio de organización social en el que la homogeneidad de un grupo se expande y se mantiene a través de un mecanismo jurídico de exclusión, ¿sí? Todo lo que les recuerde a la construcción de la identidad nacional y la sociedad moderna no es pura casualidad, ¿sí? Entonces, un principio de organización social en el que la homogeneidad de un grupo se expande y se mantiene a través de un mecanismo jurídico de exclusión, se ejercitó de forma gradual a través de una sentencia a muerte, la excomunión, la confiscación de bienes, y por ello mismo el gerem es la base simbólica de la comunidad, ¿sí? Esto va a ser fundamental para ver luego cómo pasa al uso intercomunitario, o intracomunitario, y a lo que es conocido como el gerem a Spinoza. Pero sin embargo, es una manera también histórica de conquista de la tierra que en muchas ocasiones se podría asemejar a la forma en que todos los pueblos construyen su identidad, aunque no hay que perder de vista su relación con la identidad exílica y más aún con la relación que se establece con Dios, ya que es quien, según el análisis del texto bíblico, avala o ordena justamente su uso. Entonces, Israel incorpora el gerem a su religión o a su práctica religiosa porque a través de su práctica logra construir orden y seguridad dentro de un ambiente hostil y caótico, y es ahí donde ambos sentidos del gerem se articulan. No es solo el orden que se consigue a través de la guerra, sino que es el aspecto sagrado del gerem sacerdotal, constituye el sentido integral justamente del paradigma del caos y el orden. Lo divino era, después de todo, responsable por la creación del mundo, pero también por ordenarlo más tarde. Así, el gerem de guerra se articula con el sacerdotal frente al objetivo de conseguir orden moral y físico, articulándose en la relación especial que se genera entre Dios, el pueblo y la tierra. Con el gerem, el medio puede ser destructivo, pero el objetivo era crear un mundo más sagrado que requería de la guía divina para llevar al pueblo hacia la guerra. Pero es necesario regresar nuevamente al libro de Josué, ya que también ahí el uso del gerem se presenta como creación de un nuevo territorio como forma de construir el nuevo orden del mundo y muestra la relación particular hacia la persona que infringe el gerem, ¿sí? Y este va a ser el último texto bíblico, porque justamente, ¿sí?, que esto es lo que me interesa ahora, cómo pasamos de este instituto, digamos, o esta práctica jurídica a lo particular que tiene que ver con las personas, ¿sí? Porque justamente dentro de Josué aparece el ejemplo de Acán, es el de aquel que en la violación del gerem ingresa en la esfera de la fatalidad, en donde Dios y el hombre no pueden coexistir, ¿sí? Acán, ¿sí?, que era un personaje, viola el gerem impuesto y produce la perdición de todo el pueblo y su destrucción frente a otras naciones, justamente porque el gerem ahora pasa a estar dentro de ellos, ¿sí? Este es el último pasaje bíblico que voy a leer, que aparece en Josué 7 y dice así: pero los hijos de Israel cometieron un delito con el gerem porque tomó a Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, del gerem, y se encendió la ira de Dios con los hijos de Israel. Ha pecado Israel y también han transgredido mi pacto que yo les había ordenado a ustedes, porque han tomado del gerem y también han robado y también han mentido y también lo han guardado entre sus cosas. Y no podrán los hijos de Israel levantarse ante sus enemigos, sino que volverán la espada ante sus enemigos porque se han convertido en gerem. No seré más con ustedes si no destruyen el gerem de en medio de ustedes. Levántate, consagra al pueblo y diles: consagren para mañana, porque así dice Dios, el Dios de Israel, gerem hay en medio de ti, Israel, no podrás levantarte ante tus enemigos hasta tanto que hayas removido el gerem de entre medio de ustedes. Y le dijo Josué a Acán: hijo mío, te imploro, le des gloria a Dios, Dios de Israel, y dile que has hecho, no te escondas. Y respondió Acán a Josué y le dijo: verdaderamente yo he pecado contra Dios, al Dios de Israel, y así hice.
vi entre las ruinas un manto de Shinar muy bueno y 200 shekels de plata, ¿sí? 200 monedas de plata, y una barra de oro de peso de 50 shekels, o sea, de plata, y los codicié y los tomé. Y he aquí que están escondidos debajo de tierra dentro de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Y envió Josué mensajeros que corrieron a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos, y lo tomaron de dentro de la tienda y lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron ante Dios. Y tomó Josué a Acán, hijo de Será, y el dinero y el manto y la barra de oro, y a sus hijos y a sus hijas, y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas y su tienda, y todo lo que tenían, y con todo Israel lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Sí? ¿Se imaginarán cómo termina la historia? Pero ¿qué pasa? O sea, tomó algo de lo que había sido consagrado por Dios, ¿sí? Se lo había llevado a su tienda, y eso hizo que el Jerem se traslade hacia adentro del pueblo. La tentación de Acán, y otra vez la simbología que es análoga a los pasajes del Génesis en el que Adán viola la prohibición del árbol del bien y del mal, permite la irrupción de las fuerzas del desorden, poniendo en peligro a todo el pueblo, que se convierte en Jerem, ya que lo que fue tomado descansaba en medio de ellos. La violación de Acán repercute en la totalidad de la comunidad y en la derrota de Israel frente a sus enemigos, ¿sí? O sea, empiezan a perder porque el Jerem estaba dentro de ellos. Solamente la muerte de Acán y los suyos quitaría el efecto del Jerem sobre el resto del pueblo, y solo así Dios reconocería nuevamente la alianza con su pueblo. Porque en la comunidad cada uno y el todo están íntimamente relacionados, y cuando se jeremiza al infractor, o sea, se lo destruye, se retribuye la santidad del Jerem. Es posible nuevamente entonces reinstalar el orden del mundo. Podríamos preguntarnos entonces, siguiendo con esta lógica, ¿qué es lo que ocurre con la historia? Cuando se infringe el Jerem, se está con ello infringiendo la santidad de Dios. Sin embargo, la naturaleza sagrada de Dios no puede ser definida como una naturaleza negativa, ya que Dios es lo que es. Y es por eso mismo que son los hombres quienes se rebelan en contra de ella, de la naturaleza divina, y quienes son vistos negativamente, ¿sí? Ahora bien, para ir adelantando un poco, siguiendo por este análisis, podemos decir que para el pueblo judío el Jerem bíblico es una práctica, como les dije, que sirve para hacer de la tierra un espacio habitable en una temporalidad presente. El Jerem es una tecnología soberana que permite construir la gubernamentabilidad en un espacio y en un tiempo determinado. El uso del Jerem para la destrucción de los pueblos y su relación con las leyes de la guerra están entrelazados con la construcción justamente de los caminos del presente. Caminos que luego serán reformulados por las escuelas rabínicas, haciendo de las leyes de la guerra un símbolo de los tiempos de esplendor o decadencia, pero también un ejemplo del castigo divino sobre el propio pueblo por sus pecados, y desde ahí una proyección futura de un tiempo por venir. Así, el Jerem se volverá un dispositivo e instrumento de coacción legítima, tal vez el único, como mecanismo de castigo sobre miembros de la comunidad. Podemos observar que es por este camino por el que se hará el Jerem un dispositivo de excomunión y expulsión hacia adentro de la comunidad, teniendo como el caso más emblemático de este uso el Jerem a Baruch de Spinoza del 27 de julio de 1656. ¿Sí? Ahora pasamos de la parte bíblica a ver las otras dos derivas, o sea, la cuestión del uso intracomunitario del Jerem, ¿sí? Y por el otro lado, me gustaría la última parte hablar algo de importante dentro del cristianismo, ¿sí? Con esto más o menos. ¿Qué dice? Solo recordarles qué dice el Jerem a Spinoza, que es bastante interesante. Dice: por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad ante los santos libros de la ley, con sus 313 preceptos, con la excomunión con que Josué, ¿sí?, excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa, que el Señor no lo perdone jamás,
que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno, con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero vosotros, que sois fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Es precioso. Una de las tareas que me gustaría hacer de más grandes es escribir anatemas, ¿no? Totalmente, pero solo una cosa y así después podemos charlar un poco. En este pequeño texto quedan expresados todos los elementos que hacen a la transformación del germen de guerra en un instituto jurídico comunitario en donde lo divino y lo mundano quedarán sellados en su uso terrenal. Más aún, un instituto jurídico que tiene valor de verdad por su vinculación con la soberanía divina. Ahí podemos observar de qué manera la expulsión está tomada en consenso entre el rabino, la comunidad y los ángeles, que en realidad son quienes deciden la excomunión. Este elemento es fundamental porque muestra dos cuestiones importantes. Primero, que el germen como instituto jurídico comunitario mantiene el vínculo, como les dije, entre lo divino y lo mundano, y segundo, en la manera en que los ángeles se convierten en los decisores del gerem, o sea, de la pena que está garantizada por Dios, las Escrituras y los 613 preceptos, ¿sí? Y solamente decirles que esto será tema de otra conferencia, pero ya el propio Maimónides había dicho en su Vida de Perplejos: nunca encontrarás realice Dios acto alguno sino por ministerio de un ángel, ¿sí? O sea, justamente quienes conectan este ámbito de lo divino con lo mundano son los ángeles a través de un documento que es el gerem, como se le hace la excomunión. Bueno, para terminar, un par de cuestiones que tienen que ver con la deriva cristiana de todo esto, ¿sí? En 1933, uno de los grandes teólogos cristianos, que es Erik Peterson, ¿sí? Con una historia muy particular, venía del protestantismo y se convierte al catolicismo, siempre lo miraban de costado, pero fue uno de los grandes teólogos dentro de la iglesia. Escribe un comentario de la epístola de los romanos de Pablo de Tarso, y se llama La Iglesia para judíos y gentiles. En esta exégesis de los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola, centra su análisis en la relación entre el pueblo de Israel y los gentiles, haciendo hincapié específicamente en el vínculo entre la sinagoga y la iglesia. Ahí hace llamar la atención de las palabras de Pablo cuando proclama a sí mismo como anatema o jerem. Dijo Pablo en la epístola, esto es algo que es muy interesante y a veces no se lo recuerda, por eso se los quería traer acá. En la epístola a los Romanos 9, ¿sí? 1:5 dice: digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. ¿Sí? Pablo siente dolor y esa, según Peterson, es la suprema expresión de su deseo: hacerse jerem o anatema por amor a sus hermanos, a los que son la misma carne y quienes son aquellos a los que les ha sido dada la gloria, el pacto y la ley, justamente. Ese es su pueblo y a este está ligado en toda su existencia moral, física y religiosa. Pablo expresa con esto que es necesario acabar con esa relación para reconocerse completamente en la nueva, en la relación junto a Jesús Mesías. Y por ello pide, exclama en el dolor, un anatema de sí mismo, ¿sí? Esto es algo totalmente novedoso para la tradición judía, digamos, inexplicable, digamos, o nunca había pasado hasta que aparece esta figura en Pablo. Peterson entonces explica que para Pablo la relación entre la sinagoga y la iglesia es un problema de existencia y como estaba atrapado en este dilema, solamente a través del anatema, o sea del jerem, podía salirse y así, por ello, su anatema está dirigido primero hacia sus hermanos, ¿sí? Si está preparado para ese sacrificio, esto explica su razón de ser y la profundidad y totalidad de su pertenencia al pueblo hebreo, al Israel de Dios, va a decir Peterson. Pero la lectura es aún más compleja, podemos decir,
ya que no es solamente arrancarse del pueblo de Israel lo que quiere hacer Pablo, sino que en ese mismo movimiento busca la consagración a Jesús Mesías. No es casual entonces el uso del jerem con el que elige concretar este movimiento. Pablo reúne en sí mismo el jerem de guerra y el jerem sacerdotal en un movimiento que afirma su sentido bíblico, pero al mismo tiempo lo confronta o lo destituye y profana, ya que no solo se separa del pueblo de la carne, sino que se consagra al Mesías que ha llegado, y no a Dios, por lo menos no directamente, sino a su Hijo. Con este movimiento del dispositivo y del uso del jerem, invoca una mediación en una función que no tenía el jerem bíblico. Mientras que el jerem bíblico era dado por Dios o autorizado por él, el jerem paulino es autoinvocado por el hombre y autorizado espiritualmente en su consagración a la figura de Jesús. Ya que además, si Pablo es anatema, no solo se expulsa del mundo de sus coetáneos, del mundo de la carne, sino que al mismo tiempo se indispone a este y se ubica también en el mundo de lo sagrado, en el ámbito divino y en el reino de los cielos y en la figura de Jesús. Esto mismo ocurre, como quiere demostrar Peterson, con la Iglesia, ya que al salirse del pueblo hace suyo el mundo de los gentiles a los que incorpora en el ámbito del Mesías. Lo que hace la figura de Pablo anatemizado es construir un puente entre los dos reinos, el de la tierra y el de los cielos, ahí por donde rompe con la alianza de Dios Padre para consagrarse en su Hijo, de la misma manera que rompe con el pueblo de Israel para consagrarse al resto de los pueblos. Pero Peterson, al analizar este fenómeno, lo circunscribe solamente al ámbito de aquel puente, o sea, a la Iglesia. Entonces va a aparecer otro de los grandes pensadores del siglo XX que va a retomar esto, y ese es Jacob Taues. ¿Sí? Jacob Taues, tal vez una de las voces más brillantes del pensamiento judío de la segunda posguerra, que no es ajeno a la problemática paulina ni tampoco a la lectura de Peterson, y justamente se va a referir a eso en el último curso que va a dictar a principios de 1987 sobre la lectura, una lectura de la epístola a los romanos. Taues ya estaba muy enfermo, algo notable es que la dice de memoria, ¿sí? Toda la conferencia, después ya se va a morir, y está publicada, digamos, en todos los idiomas como la teología política de Pablo, se llama. Según Taues, lo que está en juego en el pasaje paulino, en el que reclama el propio anatema, tiene que ver con la comunidad solidaria de Israel y la promesa. Dice, la filiación, las promesas, la gloria, la ley, el templo, la Gadá, las promesas y el Mesías que se ha mostrado en Jesucristo. ¿Qué está en juego? Para Pablo está en juego el fundamento y la legitimación de un nuevo pueblo de Dios. El cristianismo entonces había puesto en conflicto al alma judía, y ahí se juega la ira misma de Dios nuevamente contra su pueblo. El centro entonces de la cuestión, sin embargo, y a diferencia del planteo de Peterson, se encuentra en que en lo que Pablo invoca sobre Moisés y el lugar que él mismo se plantea frente a esto. Pablo asemeja su situación a la de Moisés frente al pueblo que ha cometido faltas ante el pacto con Dios. Pablo tiene una misión, y esta no es la de un apóstol enviado a los paganos, sino la de un apóstol que se dirige de los judíos a los paganos, y por eso quiere ganar a los paganos para que Israel se llene de celos. De esta forma introduce la palabra del propio Isaías y relee el concepto de resto como también el de la totalidad de Israel. De esta forma puede entenderse mejor, creo, el deseo que desde el dolor pedía Pablo sobre su anatema, porque este es autoinvocado, pero su consagración se debe a que es Jesús Mesías quien lo anatemiza, quien en la autoconsagración a él lo arranca del pueblo, al que transforma para espiritualizarlo y devolverlo al pueblo de los gentiles, en donde se encuentra la verdadera totalidad. Y es por todo esto que para Taues la súplica de Pablo por el anatema no son adornos retóricos, sino la conmoción de que el pueblo de Dios ya no es el pueblo de Dios. Así expresa Taues que su tesis retoma esta supuesta reposición de Pablo frente al judaísmo como nexo con el mundo no judío y superación por lo que se entiende a sí mismo como un superador de Moisés. Es Pablo quien fuerza la comparación entre sí mismo y Moisés, por lo que el cristianismo no se origina, según Taues, de veras en Jesús, sino en Pablo. Y tal es el problema. El fundamento de esta tesis está en el paralelo, dice Taues, entre Moisés y Pablo. Y solamente ahí es posible darle significado al anatema paulino.
Por eso el pasaje de en la carta de Romanos 9 está lleno de pasajes bíblicos, porque esa es la manera en que trata de legitimar la nueva comunidad, ¿sí? Les leo rápidamente, digamos, lo que dice, porque trata, ¿qué es lo que ocurre acá? Trata de mostrar, dice Taues, por medio de las Sagradas Escrituras, que ahora ha llegado el momento de la apertura a los paganos, la apertura de los judíos a los paganos, la apertura del pueblo santo de Dios. Y este pueblo santo de Dios se transfigura, o sea, lo antiguo se oscurece en cierta forma. Moisés no habría hecho esto y Pablo lo sabe perfectamente. Ha tomado sobre sí una misión única que es la primera vez que se cumple. Lo que dice Pablo aquí al principio de Romanos 9, dice, Taues lo leo como carente de retórica, lo abruma la tristeza y el dolor y se despide de todo. La filiación, la alianza, los padres, el servicio divino, las promesas, el Mesías. No hay nada que no se halle en este pueblo. Entonces, para terminar, les quiero decir que Pablo opta por algo diferente de lo que había sido la elección de Moisés y el anatema le permite hacer este pasaje, enfrentarse a su pasado y torcer los caminos de la historia hacia el propio devenir. Él va a fundar un pueblo como Moisés fundó el suyo alguna vez y para legitimarlo deja al pueblo de Israel con sus faltas para darle la posta al resto de los pueblos, a los gentiles, a quienes a través de Jesús en su bautismo, que es una anatemización, se sale del cuerpo del pasado, que es todo judío, y se consagra el tiempo futuro en la tierra, que es el de Jesús Mesías. Es la reinvención del propio sentido del anatema o jerem que Pablo realiza, el sentido propio del bautismo, del suyo, y la distinción paulina entre el judaísmo y los gentiles del lado de los gentiles. El bautismo será para Pablo entonces una forma totalmente novedosa de jerem. Muchas gracias. Disculpa por la quemada de seso. Yo sé que fue mucha información. Él me lo permitió. Mira, no, al revés. Buenísimo. Dudas, preguntas, comentarios. Diálogo, sobre todo. Bueno, dos cositas como para abrir el fuego. Primero, la verdad que me preocupó mucho el tema del jerem y la posibilidad de que el pecado de uno arrastre a toda la comunidad, porque eso hace que la comunidad se meta en la vida privada. Sí. Eso me parece bastante peligroso, ¿no? Sí. De ahí a pensar que apedremos a una chica que anda en minifalda, cosa que pasa por aquellas regiones en donde se escribió la Biblia todavía, como que tiene que ser. Y la otra cosa, recordame, por favor, cuando mencionaste Elías, ese concepto tan rico y tan interesante del resto, que lo dijiste como de pasar, ¿no? ¿Y qué pasa y qué lectura teológico-política podemos hacer de Elías del resto de Israel? Sí, sería un poco la así contesto. No, hay dos cuestiones que son interesantes y que acá no lo dije, que es en lo que es el texto de la Torá, o sea, el Pentateuco, todavía los hijos cargaban con el pecado de los padres, ¿sí? Y eso se va a romper ya después en los escritos con los jueces, ¿sí? Hasta por lo menos los jueces, los hijos cargan con los jueces y o sea, el libro de los jueces, el libro de los reyes, todavía cargan con el pecado de los padres, ¿sí? Creo que por varias generaciones. Generalmente serás bendito por 1000 generaciones, serás maldito por 7 generaciones. Sí, pero eso se rompe después, justamente cuando se dice en los textos, ¿cómo se llama? En Reyes, que llega un momento en que cada uno se hace cargo, ¿sí? Eso se rompe en el propio texto bíblico. En un momento dice, no se puede seguir cargando por tantas generaciones, el hijo no es responsable por lo que hace el padre, sino cada uno es responsable por sus actos, ¿sí? Porque si no, viste, tu padre hacía algo y vos lo seguías cargando, tu generación es más, hay un pasaje bíblico que dice, a vos no te voy a castigar, ¿no? Porque tengo simpatía, pero voy a castigar a tu hijo, ¿sí? Por lo que no te estoy castigando a vos. Bueno, después eso se rompe, digamos, se transforma dentro de la tradición judía, justamente que cada uno es responsable por sus actos, ¿sí? Y por otro lado, el tema del resto, que es importante, que aparece, bueno, tiene una fuerte dimensión mesiánica y aparece en los
los textos proféticos. Resto en hebreo es shear, ¿sí? Y tiene que ver con que hay un resto, ¿sí? Va a haber un resto digamos, del pueblo judío después de lo que serían las visiones más apocalípticas de la tradición mesiánica, en que a través de ese resto se va a llegar a la redención, ¿sí? Al tiempo mesiánico. ¿Sí? Es interesante porque como aparece justamente, o sea, un proceso, digamos, de alguna forma de depuración, pero tiene que ver con esta visión más apocalíptica del mesianismo, en que va a haber batallas finales, ¿sí? Y de ahí va a quedar un resto a través del cual se va a llegar a un tiempo de paz entre los pueblos. O sea que para la teología de la liberación es muy importante el concepto de resto, justamente el pueblo sería ese resto de Israel. Y en este sentido vos pensás, un tema que alguna vez tengo ganas de estudiarlo, pero intuición más para... cuando se trabaja el tema del pueblo, siempre surge la distinción entre el pueblo como populus, como totalidad, o pueblo como plebs. Sí. La idea de plebs se vincularía con la idea de resto, de algún modo. Pero ahí es interesante que la palabra plebs tiene el mismo étimo que pleno, plenitud. Sí. ¿Se puede jugar con eso de que casualmente el resto es lo pleno? ¿Qué pasa? Yo estoy pensando en la clora, en el almazán y demás, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo? Sí, o sea, creo que es muy interesante y muy importante la cuestión del resto, porque de alguna forma, sí, agarré esa plenitud y una totalidad, que ahí va a llegar un momento de plenitud para todos. Pero también es problemático el concepto del pueblo en hebreo es Am, ¿sí? Es Am Israel, digamos, el pueblo de Israel. Y lo que es interesante es que justamente dentro de sí mismo incluye lo sagrado y lo santo. Eso me llamó la atención, que no hay distinción entre sagrado y santo, ¿sí? Justamente es una discusión también, hay varios escritos míos entre ese grupo de escritos, sobre todo cuando aparecen los textos de Agame sobre la cuestión del pueblo. Pero sí, justamente esa división no aparece, ¿sí? Eso es, como siempre, cuando una división no aparece, es algo positivo, pero también es un problema, ¿sí? O sea, cómo distinguir justamente, o más que un problema, nos permite pensar que tanto lo político nacional como lo espiritual están incluidos siempre en la dimensión del pueblo, ¿sí? O sea, distinguir lo político, ¿qué es lo que pasa con distinguir lo político de lo teológico? Sobre todo, o sea, como yo que me dedico a la teología política, creo que hay un diálogo constante entre las categorías teológicas y las categorías políticas, y tal vez una de las más importantes es la del pueblo, ¿sí? Porque la categoría del pueblo se mueve entre ambas dimensiones, la dimensión de lo teológico como la dimensión de lo político, ¿sí? Y hay que entender entonces, o tratar de buscar qué incluye y cómo se construye. ¿Conoces el diálogo entre Dussel, Escanone y Levinas sobre el tema pueblo? No. Vale la pena, es muy interesante. Resulta que Levinas, filósofo judío, que toda su familia muere en los campos de concentración, digamos, su filosofía es una filosofía que siempre en el trasfondo está el problema del fascismo en toda su filosofía. Y entonces, pero tiene toda una cantidad de cosas muy interesantes sobre el rostro del otro, la interpelación, el rostro del otro, particularmente el pobre que te interpela. Entonces hablan de los años 70. El pobre, la viuda del huérfano. La pobre huérfana, la viuda, que son. Entonces, justamente esto tiene mucha riqueza para la naciente entonces en los años 70 teología y filosofía de la liberación. Dos de sus máximos exponentes, Dussel y Escanone, se encuentran creo que fue en Lovaina con Levinas, y entonces le dice Dussel, bueno, nosotros tomamos todas sus categorías y esto para nosotros fue muy importante, la idea de dar una serie de cosas, pero además agregamos la idea de pueblo, que usted lo trabaja. Y entonces Levinas dice que el pueblo es un concepto fascista. Claro, él está pensando en el folk, en Hitler, en el popolo mussoliniano, ¿no? Entonces, Escanone le dice, ¿y el concepto del pueblo de Dios también? Y Levinas dice, bueno, es que ese es un concepto teológico. Sí. Y Escanone le dice, ¿y podemos distinguir tanto teología de política? Justamente esto. Y él se queda un rato pensando y dice, cambiamos de tema. Es como que
insuperable para él esa cuestión. Y quizás el problema es que yo encuentro más en Levinas que termina en algún punto estando a la derecha de Carl Schmitt, precisamente, y las masacres de Yabra y Shakira. Sí, toda la discusión con Levinas. Ese es el problema de Levinas. Bueno, pero Levinas a veces distingue demasiado y a veces no distingue. Sí, Levinas no pudo en algún punto dar respuesta a eso. Hace poco fui jurado una tesis sobre eso en Chile, o sea, de un estudiante chileno que trabajó los entendidos y malentendidos en una crítica dulce. ¿Quién era? ¿Te acordás? Sí, lo tengo en la compu, pero bueno, después te la paso. Es posible que lo conozcas. Sí, te la paso porque es una muy buena tesis donde retoma todo lo que, o sea, toda la teología de la liberación para mostrar malos entendidos sobre Levinas. Es muy interesante porque además, bueno, trabajamos con Escanone y él cuenta siempre, justamente cuando lo mandan al Congreso donde conoce a Levinas, él era muy joven y él vuelve y se lo presenta a Bucer, y le dice, mirá esto. Pero bueno, es toda una discusión. En La modernidad atravesada, que es el libro anterior, le dedico todo un trabajo justamente a la cuestión del pueblo y distinguir folk, popolo y pueblo de Dios, porque justamente todo el trabajo se trata sobre el problema del pueblo de Dios. Incluye en sí mismo todo, digamos, es como, en verdad no, incluye dentro de sí mismo el pueblo de Dios, tanto lo político nacional como lo ético, espiritual, podríamos decir, ¿sí? Como el fundamento más ético. Y eso mismo después se va a trasladar también a las cuestiones mesiánicas. Ese libro es una arqueología de o sea, es la primera parte de lo que después fue, ¿verdad?, lo que fue el otro libro, pero tiene que ver con eso justamente. O sea, ya el pueblo judío como pueblo de Dios en sí mismo incluye una deriva político-nacional y una deriva ético-espiritual, ¿sí? Eso mismo después se ve dentro de las concepciones mesiánicas, ¿sí? Porque hay una concepción mesiánica que busca justamente la aparición de la Mesías, la destrucción, la versión política, y otra que siempre está diciendo no, pero hay una universalización, en verdad después va a llegar la paz para todos los pueblos. Entonces eso se va repitiendo, se va replicando. No sabía que habías escrito sobre eso. Mi juventud. No, pero es un tema. No, es un tema muy...